Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, bienvenidos a su programa Notas al alma, en un camino cultural, en un camino religioso hacia el cielo a través de la música. Hemos estado conociendo muchos aspectos de esta arte que es tan interesante, tan llena de aspectos novedosos, de aspectos grandiosos, de aspectos bellos, que nos pueden llenar muchísimo el espíritu y nos pueden ayudar muchísimo a trascender hacia el cielo. Y el día de hoy vamos a empezar una secuencia de programas con base en una música en específico, que sin darles el nombre, sin darles el compositor, les voy a poner ya mismo a escuchar la primera de ellas, porque son cuatro. Son cuatro músicas, ahí les adelanto eso por ahora. Y esta es la primera de esas cuatro que vamos a asistir, si Dios quiere, en los próximos 4 programas. Escuchemos un poco de esta música que les quiero compartir el día de hoy. Muy bien, ya nos estamos situando en el año 1725. Estamos en Italia. Un hombre que de hecho era sacerdote, solo que, digamos, por razones de salud y demás, pidió autorización para alejarse un poco del cumplimiento de su ministerio sacerdotal, y que pasaría a la historia por uno de los más famosos y renombrados compositores del barroco, Antonio Vivaldi. Compone esta hermosísima música llamada Las Cuatro Estaciones. Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, les decía que son 4 músicas, son realmente 4 conciertos, cada uno de ellos. 4 conciertos dedicados a una orquesta de cámara, es decir, solamente orquesta de cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos y un instrumento de teclado que serviría como el bajo continuo, acompañamiento del bajo continuo, y un violín solista, que es el que vamos a pasar a escuchar ahora que les ponga nuevamente la música. Este primer movimiento, esta primerita parte que les puse, es la primera parte del primer movimiento de la primavera. Después les voy a dar un poquito más de detalles técnicos y cositas así un poquito más específicas que pueden ser realmente muy muy interesantes de conocer de esta música. Pero bueno, vinimos a escuchar esta hermosísima pieza, entonces escuchamos ahora lo que continúa, que ya es la entrada del violín solista. Lo que acabamos de escuchar simula un poco el canto de los pájaros de la primavera. Precisamente, algo que es un dato muy interesante y que les quiero compartir aquí de entrada, es que estas músicas, todas estas piezas musicales de las 4 estaciones, están acompañadas por un soneto, escrito en prosa, al parecer, dicen algunos, por el mismo Antonio Vivaldi. Al parecer, él fue directamente el que escribió esto, y son muy poéticos, es muy bonito, y ahorita les voy a leer un poquito esta parte de la composición de los sonetos de cada una de las piezas. Está obviamente originalmente en italiano, y pues les leeré tanto el italiano como el propio español, ya su traducción al español. Y lo que dice esta parte justamente es que los pájaros están saludando a la primavera con un canto alegre. Entonces los violines en este momento como que simulan esos cantos llenos de alegría, llenos de regocijo, llenos de inocencia que tienen los pajaritos en esta estación tan bella. Y aquí, en esta parte que les pongo a continuación, retoma el tema principal y después empieza otra entrada diferente, ya con todos los instrumentos en conjunto, no solo los solistas, sino ya toda la orquesta en pleno. Escuchamos un poquito.
Muy bien, vamos a leer un poco cómo es este soneto que Vivaldi compuso. Dice: Giunta la primavera e festoseti la salutan gli augge con lieto canto e i fonti allo spirar dei zefireti con dolce mormorio scorrono intanto. Hasta ahí, que es la parte que hemos escuchado. La traducción dice: llegó la primavera y festejándola la saludan los pájaros con alegre canto y las fuentes con el soplo de los cefirillos, ahorita les explico qué es el cefirillo, con dulce murmullo discurren mientras tanto. Cefirillo es un viento, el cefireto o el céfiro, es un viento que estaba caracterizado en ciertas zonas de Europa más cercanas al mar Mediterráneo, que es un viento que llegaba de África, un viento caluroso, pero muy muy agradable, ya llegaba un poco enfriado y era muy común de sentirlo en la época de la primavera. Y es lo que Vivaldi pretende, digamos que poner en notas musicales aquí, con esa parte que escuchábamos de los violines, ellos como que juntándose y formando una especie de olas, ¿no?, que se sentían ahí. Ahora escuchemos, vamos a sentir lo que dice aquí el soneto. Dice: vengon coprendo la erdinero amanto, e lampi e tuoni ad annunziarla eletti. Vienen cubriendo el aire con negro manto, rayos y truenos elegidos para anunciarles lo que vamos a sentir. Vamos a sentir que un poquito aquí va a cambiar el carácter de la música y va a volverse un poquito más agitada y un poquito más rápida, que da idea un poquito de estos rayos y truenos, de estos vientos rápidos que se sentían para anunciar la llegada de la primavera. Escuchemos. Si notamos un poco como que la agitación, la rapidez con la que el violín solista entró a interpretar esta parte, que es bastante virtuosa, es una pieza bastante difícil de interpretar a pesar de lo antigua y que no es tan compleja como, digamos, otras músicas un poco más contemporáneas, podríamos decir, a nivel orquestal. Es de bastante difícil ejecución y muy bella, muy bien interpretada aquí, que ahorita también hablaremos un poquito de quién es la persona que lo interpreta y el grupo que la acompaña. Muy bien, lo que sigue de la pieza musical dice: Indi, tacendo questi, gli augeletti tornan di nuovo al lor canoro incanto. Y esto quiere decir: callando así estos, o sea, los rayos, los truenos, los pajarillos vuelven otra vez a su canoro encanto. Entonces es muy inocente, muy bello, y me impresiona muchísimo, y seguramente ustedes lo podrán sentir, cómo esta música realmente transmite imágenes. A través de ella como que nosotros visualizamos el cuadro de la primavera. No solo estamos escuchando una música, sino que realmente estamos viendo algo. Y eso es el poder que tiene la música. Es algo muy grande, muy bonito, y que muy pocas músicas a veces logran hacer eso, reflejarnos una realidad diferente a los propios sonidos. Este tipo de música, la música que es descriptiva, que como que va hacia escenificaciones y cosas así, tiene un título, tiene un nombre del cual hablaremos ahora más tarde. Escuchamos ahora cómo continúa la música, y ahora sí vamos a escuchar un poquito directo hasta el final, para así una pequeña descripción, y la escuchamos completita, el primer movimiento de la primavera de Antonio Vivaldi.
Vamos a hacer, antes de escribirle, una pequeña pausa y ya volvemos para continuar escuchando esta música. En un mundo de constantes desafíos, encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Salve María, retomamos nuevamente nuestro programa Notas al Alma. Vamos entonces a describir un poquito esta música que acabamos de escuchar, el primer movimiento de La Primavera de Antonio Vivaldi, de su gran obra, Las Cuatro Estaciones, que de hecho no es el nombre original de esta obra, porque Las Cuatro Estaciones no solo son son estos 4 conciertos que les menciono, pero esto hace parte de un conjunto más grande de músicas que se llama Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, o sea, el cimiento, la base de la armonía y de la invención. Es una obra compuesta de 12, nada más y nada menos que 12 conciertos para violín solista y para orquesta de cámara. También algunas veces estos conciertos son interpretados en vez de violín por oboe, en el caso específico del concierto número 5 para adelante, pero los 4 primeros, concierto número 1 en mi mayor, la primavera, número 2 en sol menor, el verano, número 3 en fa mayor, el otoño, y número 4 en fa menor, el invierno. Esta obra de la primavera que estamos escuchando está clasificada en el catálogo RB, que es las siglas que tiene el catálogo de las obras de Vivaldi, número 269. Está compuesta de 3 movimientos, como era muy común en los conciertos, y a partir de ahí, digamos hasta ciertas épocas ya más cercanas a nuestros tiempos, de 3 tiempos, de 3 movimientos. El primer movimiento es un movimiento rápido, un movimiento allegro. El segundo movimiento es largo e pianissimo, se llama así, largo e pianissimo sempre, que es, o sea, lento, y pianissimo es un término utilizado para el volumen, se refiere al volumen, tiene que ser tocado muy suave, muy suavemente. Y por último el allegro pastorale, que ya pasaremos ahora a escuchar estos 2 últimos movimientos. Pero antes de ello, pues les pasaré a presentar el movimiento completo, teniendo en cuenta lo que les había dicho que les iba a decir, que es que este tipo de músicas que Vivaldi compone acá, se utilizó muchísimo después en algo que se llama la música programática o música descriptiva, que es una música que tiene un elemento narrativo, que a través de los tonos, a través de las tonalidades, a través de los instrumentos y a través de los sonidos que se interpretan, nos dan idea de una escena. Lo que les decía ahora, que nos representa algo de alguna manera visual a través del sentido del oído, cosa que es realmente muy muy genial y muy bella. Esta música de Las Cuatro Estaciones es una de las más conocidas en el repertorio clásico, interpretadísima, súper conocida y presentada en muchísimos conciertos, CDs en cantidad los que existen, y esta versión que les comparto es de alguna manera especial porque fue interpretada por un grupo musical muy conocido también de italianos que tiene una sede en Roma, que se llama I Musici, o traduciríamos los músicos directamente. Está compuesta por 6 violines, 2 violas, 2 violonchelos, un contrabajo y un clavecín, y es considerada por muchos, e incluso por grandes músicos también, como la mejor orquesta de cámara del mundo. Y nada más y nada menos también está interpretada este concierto, está tocado en su parte solista por la gran violinista Pina Carmirelli, que falleció en el año 1993, este sí fue grabado en 1982, y esta gran violinista Pina Carmirelli también fue reconocidísima en su época por ser una de las mejores violinistas del mundo. Entonces es un privilegio lo que estamos escuchando aquí, una interpretación realmente muy bella, muy especial de esta obra de Las Cuatro Estaciones. Entonces les voy a poner todo el movimiento, todo el primer movimiento, y directamente vamos a escuchar el segundo movimiento también, que pasaré a describir después de que lo escuchemos.
El soneto que Vivaldi compuso para esta parte del largo dice lo siguiente: E quindi sul fiorito ameno prato al car mormoreo di fronde e piante dorme il caprar col fido can alato. Eso en español se traduciría: y así sobre el florido y ameno prado al caro murmurar de bosques y plantas duerme el cabrero, es decir, como el rebaño de cabras, con el fiel can, fiel perro guardián, al lado. Y a esto se refiere precisamente. Perdón, el cabrero no es el rebaño de cabras, sino el que cuida de las cabras. Entonces representa el sueño de la persona que está durmiendo la siesta probablemente, mientras cuida a su rebaño, se toma una pequeña siesta en este momento de primavera. Por eso es un movimiento mucho más lento, mucho más suave, y de hecho cambia la tonalidad a una tonalidad menor, una tonalidad que, como hemos hablado en otros programas, se refiere a que es triste. Es la tonalidad do sostenido menor, que equivale a la tonalidad mi mayor en la que está este concierto entero. Y ahora pasamos al último movimiento, al tercer movimiento de la primavera. Es un movimiento pastoral que tiene un ritmo ternado, es una estructura métrica de ciertas músicas, el pulso es 12 octavos y que ustedes van a sentir que es bastante más movido, en el sentido que es un poquito, podemos pensar incluso en una cierta danza, que es precisamente lo que dice la obra, el soneto que Vivaldi compuso. Dice: Di pastoral zampogna al suon festante danzan ninfe e pastor nel tetto amato di primavera all'apparir brillante. Y la traducción sería: de la pastoral zanfoña al son festejante danzan ninfas y pastores en el techo amado a la brillante llegada de la primavera. Entonces ya esto nos transporta a un mundo un poquito más de fantasía, a ninfas, a pastorales, a un sonido de una fiesta que están haciendo por la llegada brillante, la llegada luminosa de la primavera, que, como sabemos, es la estación de las flores, es la estación de los animalitos, es la estación en que los pájaros cantan más fuertemente, en que se ven por ahí revolando. En fin, es una estación muy muy bella.
y que para nosotros también tiene un significado especial porque no solo la primavera, sino las estaciones, porque nosotros aquí en nuestra hermosísima tierra colombiana, que tiene unas ventajas enormes con respecto a ciertos otros países en materia de bellezas naturales, desafortunadamente no tenemos estaciones, tenemos climas que varían, como sabemos bien, pues según la altitud en la que se encuentra la ciudad. Aquí, por ejemplo, en nuestra sabana cundiboyacense, en esta ciudad de Bogotá y en otras partes, encontramos que el clima es frío permanentemente todo el año, aunque pues hay días de calor y tal, pero normalmente el clima es frío y así mucho más estable. Entre más cercana al nivel del mar se encuentra la ciudad, el pueblo, el lugar, el municipio, pues más caluroso será. Esto en Europa no es así. En Europa y pues varias otras partes del mundo hay unas estaciones. Y lo interesante es que esto, a pesar de que no sabemos cómo es, nos lo presenta. De alguna manera podemos entender cómo es. Entonces ahora sí, teniendo esto presente de la sanfoña, del son festejante, de las danzas, de las ninfas y pastores, escuchemos el tercer y último movimiento de La Primavera de Antonio Vivaldi.
Y junto con la culminación de este tercer y último movimiento de la primavera, también culminamos este programa, Notas al Alma, que les trajimos el día de hoy. El próximo estaremos compartiendo ya la siguiente estación, que es el verano. No se la pierdan, los esperamos aquí todos en este programa tan interesante de música. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.